resumen bastante amplio, pero lo voy desmenuzando, pasando. Y bueno, la primera pregunta, ¿cuál es el interés tecnológico de almacenar hidrógeno? Bueno, el Departamento de Energía de Estados Unidos, el Oak Ridge, pues propone que para alcanzar la meta de automóviles que sean viables para tener una autonomía parecida a la de la gasolina, se requiere un 6.5% en peso de hidrógeno. ¿Sí? Ya ha habido tecnologías que tratan de almacenar 5 kilogramos de hidrógeno de manera molecular. Tenemos, por ejemplo, a base de presión, hidrógeno líquido y algunos metales complejos. Y sin embargo, pues no son muy viables, primero por el tamaño del automóvil, la seguridad, o en este caso, en estos materiales, las cinéticas de desorción son muy lentas o requieren mucha temperatura para poder liberar el hidrógeno de estos materiales porosos. Entonces, pues ha habido un problema y se ha dedicado muchos millones de dólares para poder encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Pues entonces empezamos por la ciencia básica, ¿no? Y bueno, la metodología para mi estudio se basa en la teoría funcional de la densidad. De alguna forma, tiene una historia increíble esta teoría porque pues, a partir de los 90, ya con las computadoras en forma, funcionando, pues ha tenido pues mucho avance en la ciencia de materiales, en la química. ¿Sí? Y pues esta teoría, para hablar un poco a grosso modo de eso, pues establece que el sistema de muchos electrones, su estado fundamental, está definido por la densidad electrónica. En lugar de utilizar la función de onda que tiene 3n dimensiones, ¿sí? Porque estamos hablando de 3n partículas, ahora estamos trabajando con la densidad electrónica. Y bueno, todo eso está basado en dos teoremas de Kohn-Sham, perdón, de Hohenberg y Kohn, y por supuesto Kohn, premio Nobel. Y bueno, aquí yo hago una crítica, una observación a la teoría, y al parecer en los años 2000 estaba muy bien la correlación entre la densidad electrónica. ¿Sí? La densidad electrónica es la observable física y la energía, ¿sí? Aquí, en esta parte. Sin embargo, con el paso de los años, algo ha sucedido con los físicos o con la física y nos hemos alejado, pues precisamente de la densidad electrónica por mejoras en la energía. Y eso se debe a que, pues, de alguna forma, muchos de los sistemas nos ha interesado más tratar de correlacionar el experimento, que en este caso es la energía, con la teoría, y pues ha sido un problema que también no se ve. Y en el 2010 parece ser que estábamos por ahí bien, no estábamos tan alejados de la realidad física, de lo observable física, y ahora pues estamos haciendo, de alguna forma, estamos alejando de la densidad electrónica. Sí, este es un Science, pueden consultar, hay unos más actuales, 2020, 2021, y es una crítica que hago a la teoría, ¿no? A pesar de que yo la uso. Y bueno, nada más. Perdón, pero entonces, si esos teoremas están erróneos, el planteamiento sería ¿qué lo complementa o qué los... No, los teoremas están bien. Lo que está mal es la metodología. Voy a hablar un poquito de eso que se llama la energía, intercambio y correlación. Si las mezclas entre los funcionales, en este caso ya los híbridos o los metafuncionales, empiezan a fallar porque ya llevan porcentajes de cada una de las metodologías. Entonces, por esas mejoras nos hemos alejado de la densidad electrónica. Finalmente, lo observable es la densidad electrónica. Cuando uno va al CEM o al TEM, lo que uno ve, lo que observa, pues, es la densidad electrónica, no la energía. La energía, pues, es un ente un poco más abstracto, ¿no? Una metáfora de la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? En realidad está muy bien los teoremas. En realidad lo que está mal es la metodología ocupada para encontrar eso, ¿sí? Y entonces esta es la metodología, de grosso modo, Hohenberg y Kohn-Sham. Y Kohn, pues, metido tanto en los dos teoremas, el de Newton y Nobel, y Kohn-Sham metidos en esta forma de obtener la resolución a partir de los dos teoremas, que es la ecuación de Kohn-Sham. Y pues aquí
es justo el problema, ¿no? La problemática, la función del intercambio y correlación, que en esta parte es la energía como funcional de la densidad electrónica, la NR es densidad electrónica, la energía cinética de un sistema ficticio que son electrones no interactuantes, la interacción electrón-electrón, electrón-núcleo y la parte de intercambio y correlación, ¿sí? Esa es la parte que justo critico de alguna forma, ¿no? Y bueno, todo un collage de familias de intercambio y correlación de lo que hablo. Y pues, por excelencia, B3LIP, ¿no? Muy conocido, o PBE en el estado sólido. B3LIP en la parte de química, sistemas químicos, y PBE para el estado sólido. Ya todo lo demás, pues mezclas, ya sean híbridos o metafuncionales, ¿no? Y bueno, los sistemas de interés para nosotros son los sistemas carbonosos, sean nanotubos de carbono o grafenos. Recordando que el grafeno es una capa que conforma el grafito, ¿no? Son monocapas de un espesor de átomo, conforman el grafito, y pues hay muchas técnicas, ya sea para sintetizarlo, crecerlo, o incluso físicamente obtenerlo del grafito, a partir del grafito, ¿no? Por exfoliación. Entonces, hay muchas metodologías. Y bueno, la idea es que al principio de 2005, por ahí así, se trataba de encontrar el almacenamiento de hidrógeno en las superficies, pero de manera molecular, ¿sí? Entonces, ese es una simulación con algo que se llama Local Density Fusion, LDA, perdón. Lo que está azul es hidrógeno, y lo que se ve ahí es un nanotube de carbono visto de forma transversal. Y lo que vemos que a 300 Kelvin, o a temperatura ambiente, no se puede almacenar el hidrógeno. ¿Por qué en las superficies? Porque sabemos que en escala nano la relación superficie-volumen es monstruosamente grande, ¿no? Entonces, en un gramo de grafeno tenemos 200 metros cuadrados de superficie. Entonces, pues aprovechar la superficie, ¿no? Entonces, esto se corresponde muy bien con el experimento de una termogravimétrica, en donde se observa que pues, en la desorción no hubo hidrógeno a 300 Kelvin, en cambio sí agua, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente la absorción con respecto a hay una correlación entre la absorción y la presión, por supuesto. Y bueno, después que se dieron cuenta que no se podía observar, se podía absorber hidrógeno molecular de forma física, que era lo más fácil, en estos sistemas carbonosos. Entonces, lo que se intentó hacer, la primera propuesta en esos años, fue meterle metal y entonces recubrir esas superficies de carbono con metales. Sin embargo, el problema de los metales, que como lo sabemos, que se dedican a esta parte de síntesis de metales para crecimiento en la escala nano, es que coalescen, generalmente forman nanopartículas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos algunas micrografías, y pues creo que se complica más por el oro, la plata y el oro. ¿Y qué pasa cuando forman estas nanopartículas o cosas así muy grandes? Es que inhibes la absorción de hidrógeno molecular, ¿sí? Aunque no necesariamente puedas, aunque no significa eso que no puedas absorber hidrógeno atómico, ¿sí? Que se disocie el hidrógeno molecular para obtener hidrógeno atómico. Entonces, pues aquí están algunos de los sistemas de interés, y pues efectivamente en la simulación nos muestra que los metales coalescen, ¿no? Entonces, pues intentamos hacer defectos con nitrógeno, y sí, pues sí, absorbe cercano a la muestra de DOE, del Departamento de Energía de Estados Unidos, pero cuando usamos bundles, como se aparecen en forma experimental, ¿sí? Manojos de nanotubos, entonces sucede esto, ¿no? El almacenamiento es muy feo. Entonces, fue 1.8% en peso con respecto al sistema aislado. No, porque la computadora no me desconecte, más bien es el de aquí. Entonces, no estará, no puede. No. Pues, ni siquiera se ve, no conectas. No, No. ese ya arriba. El mío es allá arriba. Aquí no. ¿Sí?
Entonces, bueno, nosotros estábamos en ese sistema. Entonces, vemos que a nivel experimental se sintetizan nanotubos de carbono de manojos. Entonces, hicimos la simulación y efectivamente, pues no obtuvimos el porcentaje requerido para acercarnos a la meta del Departamento de Energía de Estados Unidos. Después lo hicimos con litio. Afortunadamente, el litio no coalesce. ¿Quieres traerlo, Alfredo? No tiene para memoria, pero Se alcanzan a notar las letras, ¿no? No, es que se ve borroso. Si quieren, Centrada, pero sí, es es que esa. Es aquí, ¿no? A ver, desconéctalo. a ver si no se. No, es igual, la cambié de entrada, pero. O allá arriba. ¿Será que Ahí es complicado. nada más aquí? Como que nadie lo. Sería aquí. Ay, ese movió. Ese movió. Es muy palabra. Lo sacas de la compu y lo metes sin seco. El blanco. Ya lo cambiaste de entrada. Quedó, ¿no? No, pareciera que no. No sé. No. no sé si sea problema. Bueno, no tiene. No, A ver si la tengo. hecho de mí. Ahí está, ¿no? Ya quedó. Ah, parece que ya. Ok, por si. Lo dejamos. Sí, por si acaso. Nosotros estábamos hablando de litio, ¿no? Y regresando al litio, estaba fallando al observatorio física, ¿no? Entonces, el litio, justo le pasa que no coalesce, almacena un 7.5, está dentro de la meta del Departamento de Energía de Estados Unidos. Sin embargo, igual de nuevo, cuando ponemos manojos, el peso de almacenamiento es 0.7%, ¿no? Muy parecido al resultado de Young del 2000. Y pues finalmente también estudiamos sistemas a partir de capas de grafeno contiguas y empezamos a encontrar ya hidrógeno disociado, ¿no? Alejado al objetivo principal, que era almacenar hidrógeno molecular. Y finalmente llegamos a la propuesta y todo surgió de un experimento que hizo Vinayan Bhagavati. Es un trabajo del LabMIR, la revista LabMIR, y lo que encontró fue que sintetizó grafeno nitrogenado y lo decoró con nanopartículas de paladio, ¿sí? Y encontró unas isotermas en el almacenamiento, que son estas que aparecen aquí, ¿sí? Isotermas de absorción. Este es hidrógeno, esto es la presión, y este es el sistema en un TEM, en escala de 20 nanómetros, y las partes negras son las nanopartículas de paladio. Entonces, viendo más de cerca, con más detalle, las isotermas, observamos que las isotermas pues almacenan bastante hidrógeno, cerca del 5%, ¿sí? Y estas son las temperaturas, y esta es la presión, y pues sí almacenaban bastantito hidrógeno, ¿no? Este es un sistema
con paladio, con nanopartículas de paladio, el sistema grafeno nitrogenado decorado con nanopartículas de paladio, y aquí puro grafeno nitrogenado. Observamos la diferencia que aquí pues se almacena cerca del 1.5%, mientras que aquí cerca del 5%. Entonces, cuando hice, en este caso, la correlación de los puntos experimentales con las isotermas del ACMIR tipo 2, observamos esto que, pues, las isotermas de absorción caracterizadas acá, tienen la forma de absorción disociativa. Las isotermas de esas, las hiciste con BET. No, estas son del trabajo experimental. Simplemente lo que hice fue ajustarlo, tomar los puntos y hacer un ajuste para ver cuál de las isotermas se ajustaban mejor con el error al experimento. Sí, pero la técnica experimental con la cual mides las isotermas es absorción BET. Sí, fue por BET. Entonces, la única manera, bueno, ya cuando uno hace la caracterización y la absorción es disociativa, entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo es que se almacena el hidrógeno, no? Si no fue por hidrógeno molecular, entonces fue por hidrógeno disociando el hidrógeno atómico, ¿qué está pasando? Entonces, pues empezamos por el rollo de caracterizar o estudiar, mejor dicho, el grafeno nitrogenado, y hay muchas especies de grafeno nitrogenado, ¿no? Esto generalmente se hace por CVD, en crecimientos de capas de cobre, 111, y paladio y níquel, y todos aquellos que tengan la misma superficie cristalina. Así se les llama, grafítico, piridínico, pirrólico. Aquí son otras más tan, y aquí los caracterizamos de alguna manera con el número de nitrógenos y el número de vacancias. Aquí, por ejemplo, el inciso A se le llama defecto piridínico y está referido a 3 nitrógenos, que son los negros, y una vacancia de carbono. O, por ejemplo, N4B2, también muy común en la observación, es 4 nitrógenos y 2 vacancias de carbono. Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno hace el CVD, aparece una estadística de este tipo de defectos, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí por supuesto encontramos las energías de formación de sus defectos, y podemos observar algo curioso, que los sistemas que están completos, por decirlo así, en este caso N3B1, aparece con una energía de formación en 3.30, pero los que son incompletos, como un nitrógeno y una vacancia, son más costosos energéticamente. Sí, entonces es más fácil que aparezcan los defectos completos con nitrógeno que incompletos, ¿no? O, por ejemplo, una vacancia una sola vacancia es muy costosa, 7.29. Dependiendo de la técnica, si puedes, hay muchas técnicas por CVD. Sí se controla mediante el tipo de fuente del material que ocupes para el crecimiento. Sí puedes controlar el tamaño la forma, la estadística de los efectos. Sí se pueden controlar. Entonces, lo que sí sabemos es que pues, es más difícil, por ejemplo, que en una técnica de CVD aparezca, por ejemplo, el N1B1, ¿no? Va a ser mucho más difícil, aunque estadísticamente es probable, ¿no? Que sí aparezcan, pero con baja. Entonces, uno puede hacer una estadística de esto y ver cuáles son los efectos más abundantes, ¿no? Durante el crecimiento de la síntesis. Y el problema que resulta que también hay una observación bastante interesante, es que todos estos temas, hace poco que nosotros compramos, me acuerdo, grafeno nitrogenado, en cobre. Bueno, la empresa Sigma nos había dicho la aclaración de que estaban crecidas sobre cobre, y resulta que el cobre tiene la característica que cuando tú creces el grafeno nitrogenado, pues hay un enlace químico, hay un enlace químico que se forma entre la superficie de cobre y los nitrógenos de los defectos, ya sea piridínico, pirrólico o grafítico, ¿sí? Y entonces ya no tienes grafeno nitrogenado sobre la superficie de cobre, sino tienes grafeno nitrogenado
adherido a cobre. Entonces, pues muchas de las caracterizaciones que se han hecho en las publicaciones que aparecen, pues dicen que es grafeno nitrógeno, en realidad es grafeno nitrógeno sobre cobre, ¿no? Entonces, es un problema. Entonces, el crecimiento, a donde pongas el crecimiento, el soporte, va a ser importante. Yo sugiero que para que sea grafeno nitrógeno tiene que ser sobre un semiconductor, ¿no? Entonces, no sobre un metal, porque el metal queda claro que hay enlaces químicos, entonces ahí ya mete ruido. Y finalmente, el mecanismo de spillover, lo explico, pues llega el hidrógeno molecular, se absorbe sobre el metal, en este caso una partícula de paladio, en este caso lo estoy simulando con un clúster de paladio, se disocia, ¿sí? Aquí están disociados, y posteriormente migra a la superficie, y ya en la superficie sigue migrando. Lo que no queremos finalmente es la formación de lo que llaman en el argot de los que sintetizan hidruros, ¿no? Porque resulta que luego a veces el hidrógeno, perdón, se mete al metal y lo contamina y entonces se vuelve todo una cosa bien complicada de sacarlo. Entonces este es el mecanismo spillover explicado en una metáfora, una caricatura. Es el hidrógeno molecular llega, se disocia y después migra a la superficie. Generalmente el spillover, ha habido mucho trabajo sobre esto. Todavía hay controversia si existe o no existe. Hasta el 2020 que hay un hecho y explica que sí existe, hace el experimento cuidadosamente y es que ellos lo explican en términos de la reducción, porque resulta que el spillover solamente se llega a dar cuando los sistemas son reductivos, las superficies en donde está el soporte son reductivas. Entonces ese será el problema, y el problema del grafeno es que no es reductivo y tampoco es oxidante, entonces está entre ahí la mitad y depende de qué le pongas. En fin, entonces esto sería el mecanismo spillover explicado en una caricatura. Y finalmente, pues hicimos la simulación para estudiar esos sistemas y lo hicimos con los efectos que mencioné hace rato de hidrógeno, son estos aquí. Le metimos paladio y vimos que el paladio se amarra de entrada. Lo que queremos para el crecimiento durante la síntesis es que cuando tú lances paladio, empiezan a clusterizar y además que la clusterización o la segregación sean conformantes de partículas, nanopartículas, pues de tamaño uniforme por un lado, no tan grandes, y que no migren, ¿no? Una vez ya ancladas al defecto, ya no migren. Entonces, es importante estudiar la energía de absorción de estos clústeres sobre los efectos de nitrógeno. Entonces, encontramos que las energías efectivamente eran grandes, y estoy hablando de 5 veces más mayores que en el grafeno solo, o el grafeno sin efectos de nitrógeno. Pues vimos que efectivamente cuando estudiamos la densidad electrónica, precisamente donde estaban los clústeres de paladio, tenían muchos electrones disponibles, lo que se esperaba, ¿no? Por la reactividad. Y la primera etapa, importante decirlo, es que estudiamos las cinéticas de disociación para ver si es posible el spillover a temperatura ambiente, porque además no solo queremos que exista el spillover, o más bien, no solo queremos estudiar el spillover, sino que además queremos saber a qué temperatura se puede dar, y eso nos lo explican las cinéticas de disociación. Y las cinéticas de disociación nos dicen aquí, de acuerdo a estas energías de activación, que es el tamaño entre el estado inicial y esta panza, por decirlo así, esta curva, este máximo, estamos hablando de 0.45 electronvolts, que si nos vamos a estudiar esto en términos de estadística, pues se daría temperatura ambiente. Energías por abajo de 0.8 electronvolts corresponden a cinéticas a temperatura ambiente. Obviamente más cercano a 0.8, pues más lentas, pero existe la disociación de entrada del hidrógeno molecular a temperatura ambiente. ¿Sí? De acuerdo a estas cinéticas, a estas energías de activación que aparecen aquí. ¿Sí? Además, el sistema es exotérmico, se libera energía cuando el hidrógeno se disocia. En estas clústeres de paladio se espera lo mismo en las nanopartículas de paladio. Ojo, encontramos también que el hidrógeno, durante la absorción, presentamos hidrógeno activado, hidrógeno disociado, hidrógeno activado. ¿Qué diferencia hay? Activado es cuando el hidrógeno se abre, ¿no? Un poco, no más allá del un 30 al 40% de su
longitud de enlace de la molécula, se activa, ¿no? Pero cuando se activa, queda disponible para que un poco la agitación térmica lo pueda romper y se disocie, ¿sí? Y más hablando de eso, del tamaño de esas energías de activación. Lo hicimos con clústeres más grandes de paladio y observamos lo mismo. Las barreras de energía estaban abajo de 0.6, así más o menos y encontramos pues obviamente la familia de hidrógeno fisisorbido o hidrógeno molecular absorbido, disociado y activado. Encontramos los tres tipos de estados de hidrógeno. Y la segunda etapa del spillover es la migración, ¿sí? Una vez que se disoció, encontramos que la manera en cómo se puede migrar es que, en este caso, en el trabajo, en la parte del experimento, es que las nanopartículas queden saturadas de hidrógeno disociado. O sea, llega una molécula de hidrógeno, se disocia, llega otra, se disocia, y se van disociando hasta que se satura y ya no puede disociar más. Entonces empiezan a migrar los átomos de hidrógeno a la superficie de grafeno, ¿sí? Entonces, encontramos aquí que cuando no están saturados, tenemos pues, energías muy grandes, ¿no? Se darían a temperatura ambiente en el spillover. Pero cuando ya están saturados, migran los átomos a la superficie y encontramos barreras de 0.64, 0.50. Por abajo de 0.8 electronvolts, significa que se pueden dar a temperatura ambiente, ¿sí? Aún se pueden dar a temperatura ambiente. Sí. ¿Cómo se hacen esos experimentos para determinar? No, es simulación. Lo hice, es una técnica de teoría de función de necesidad que se llama NEP, la técnica, y es pues tratar de encontrar. Ojo, aquí también hago una crítica. Lo que se ocupó aquí, para los que hacen simulación, ocupé algo que se llama PBE, Perdue-Burke-Hensel, ¿sí? Fue pero queda en general, lo voy a decir, la metáfora, el problema es que son subestimadas las energías. Pero si me voy a HCE, que es cuando yo publiqué este artículo, me lo recomendaron porque dicen que probablemente PBE esté subestimando y a lo mejor en el spillover me lo esté prediciendo, haga la predicción a mayor temperatura y no a temperatura. Podría pasar que no fuera temperatura ambiente, sino temperatura más alta, ¿no? Entonces, hago esa observación. Sí, aún así, experimentalmente, ¿cómo distingues tú que tienes hidrógeno absorbido sobre la superficie, pero que en un caso todavía está como molecular y en otro ya es atómico, no ya es en disociación? En las curvas de las isotermas observamos que pues a ciertas temperaturas la única manera de que puedas establecerse el hidrógeno, la cantidad de hidrógeno es por la superficie, es que quede adherido en la superficie, ¿no? Por la cantidad de hidrógeno que se está absorbiendo. Un 5%, haces calculitos así de aritmética y pues te das cuenta que la única manera es que esté invadiendo la superficie, ¿no? Que esté migrando en la superficie, que esté invadiendo, porque de otra forma el otro se escapa. El molecular, una vez que tú lo calientas tantito, pum, se escapa porque está absorbido a menor energía, mucho menor energía. Entonces, se escapa y entonces lo único que puede quedar ahí es hidrógeno disociado. Y además, pues, las curvas de Lachmier de tipo 2 explicarían eso de alguna forma, es la correlación que yo explicase. Y entonces, de alguna forma, pues, esto parece indicar que sí existe el spillover. Y bueno, finalmente estudiamos la migración, pero ya en la superficie, ¿no? La tercera etapa del spillover, que sería ver cómo van ocupando ese hidrógeno disociado o hidrógeno atómico en ese momento, cómo va ocupando la superficie del grafeno, ¿no? Y pues las barreras de energía estaban cercanas a 0.8, 0.95, ¿sí? Con respecto a la desorción, que es más alta, la energía de las barreras, y entonces no hay competencia, porque podría pasar, me podrían decir ustedes, bueno, ¿qué tal y cuando tú estás absorbiendo también se está escapando, ¿no? Se está desorbiendo. Entonces, ¿dónde está el balance, no? Necesitamos hacer un balance de cuánto se queda y cuánto se escapa. Entonces, pues esto explicaría que el balance es la absorción y la migración es superior a la desorción. ¿Sí? Para la desorción se requiere 1.23, ya no es temperatura ambiente. O sea, de alguna forma estamos asegurando que a temperatura ambiente, ocupando el hidrógeno ya migrado, todos los carbonos, en este caso, están sobre los carbonos, quedan absorbidos químicamente y se van moviendo, se van habiendo una difusión
hay una barrera de difusión, ¿no? Que es lo que estamos aquí mostrando, una barrera de difusión o cinéticas de difusión en la superficie de carbono. Y pues aquí estoy graficando justo eso. Aquí, ¿sí? Como de alguna forma estoy correlacionando las horas, minutos, en este caso del spillover, de la difusión de estos átomos de hidrógeno que migraron del metal a la superficie y las energías que aparecen ahí de migración. Entonces, a diferentes días, años incluso, ¿no? Y, pues de alguna forma, esto parece indicar que sí existe el spillover a temperatura ambiente, ¿sí? Que es lo que se buscaba. Entonces, aquí está otra forma de verlo. Y, pues, estas son las conclusiones, ¿sí? Entonces, las pruebas interesantes es que hacer grafeno nitrogenado, pues van a aparecer, las energías de formación son más pequeñas cuando tienen los sistemas completos. O sea, por ejemplo, en el caso de la piridínica, N3B1, es menos costosa sintetizarla que tener N1B1, por ejemplo, ¿sí? Durante el proceso de clusterización, los paladios ocuparon unas vacancias, están los efectos nitrogenados, y se amarraron 4 veces más mayores a la energía del clúster de paladio sobre el grafeno solo, sin defectos. Y pues las barreras, tanto de disociación como de migración, de difusión, están por abajo de 0.8 o en el límite, indicándonos o sugiriéndonos que todo esto se puede dar a temperatura ambiente. Y este es el grupo de investigación por el momento de Monterrey, Campus Toluca, Departamento de Ciencias, los involucrados, y pues es todo. Gracias, doctor Eduardo, por esa charla tan interesante. Tenemos para preguntas. Sí, sí. Experimentalmente, ¿qué tanto material puedes sintetizar? O sea, grafeno pues idealmente tiene muchas propiedades, ¿no? Pero en la parte de síntesis, ¿qué tanto puedes realmente fabricar? Pues yo he comprado grafenos nitrogenados de 1 centímetro cuadrado, pero cuando los observé en el TEM, pues que no era grafeno nitrógeno una plana, sino se ve clivajes, había pliegues, todos los defectos habidos y por haber. Entonces, a veces hay un problema que caracterizas algún almacenamiento y no sabes si fue por el grafeno nitrogenado o fue por el borde o fue por el defecto tal, ¿no? Pero yo los he visto de un centímetro cuadrado. ¿Ustedes no sintetizan? No, pero sí trabajo con grupos que hacen síntesis de eso. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta acerca de la continuación de tener los resultados que presentan están en la película y con